Hola, compañero, buenas tardes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes, profe. ¿Cómo nos fue esta semana, muchachos? Muy bien, gracias a Dios. Bueno, cosa que me alegra. Hoy entonces, bienvenidos a nuestra séptima tutoría de gestión y evaluación de formulación y evaluación de proyectos. Hoy vamos a trabajar el tema que tenemos pendiente, los proyectos sociales. Vamos a la temática hoy y un ejercicio pequeño que hacemos sobre eso, un tallercito, lo hacemos dentro de 15 días en la última tutoría. Muchachos, ¿alguien trae algún tema de participación para hoy? Listo, muchas gracias, compañeros. Mónica Herrera. Señor, ¿me escucha? Sí, ya te escuché, no te preocupes. Bueno, señor. Carlos Bartolo. Laura Huitrago. Presente. Andrés García. Presente, profe. Angie Moreno. Presente, profe. Edison Ortiz. Edison Andrés Ortiz. Michael Pino. Eduard Montes. Luisa Fernanda Rojas. Presente, profe. Daniela Valencia. Presente, profe. Gracias, muchachos. Jóvenes, ¿cómo vamos hasta aquí con la temática? ¿Qué dudas tienen? ¿Qué preguntas quieren hacer? ¿Qué dificultades han tenido con los estudios? ¿O todo ha estado claro hasta el momento? Hoy, que es 27, es la séptima tutoría, hoy estamos recibiendo la nota del segundo parcial, que es el estudio hasta el legal y organizacional, ¿cierto? Ya nos volveríamos a ver dentro de 15 días, después de Semana Santa, para hacer la presentación de pequeñita, pues, de esos trabajos, unas preguntas que yo les hago, y para cerrar el módulo como tal. Entonces, muchachos, les pregunto, dudas, preguntas. Listo, niños, si no hay pregunta, entonces arranquemos con el tema de hoy, que se llama la evaluación de los proyectos sociales. Es un tema corto, como les digo, y les planteo no es una tarea, sino, digamos, una investigación no hay que hacer nada, simplemente investigar un proyecto para que lo traigan dentro de 15 días para que hagamos un ejercicio frente a este tema. Mm,
Ahí vemos la pantalla, muchachos. Sí, profe. Bueno, muchachos, resulta que esta metodología se llama la matriz del marco lógico, la MML. Esta matriz fue diseñada por las Naciones Unidas hace ya varios años, con el ánimo de homogeneizar, digámoslo así, o estandarizar a nivel mundial la presentación de los proyectos sociales. Resulta que la presentación de los proyectos sociales pues, es bien diferente a la presentación de los proyectos productivos, lo que nosotros estamos haciendo. Lo que nosotros estamos haciendo, pues, digamos, como ejercicio como tal, es establecer, digamos, algunas viabilidades desde algunos puntos de vista, desde algunos estudios, para determinar si ese proyecto que nosotros estamos llevando a cabo va a generar utilidades o va a generar beneficios y tal. Cuando yo hablo de proyectos sociales, pues la metodología es totalmente distinta. ¿Por qué? Pues porque yo no persigo con un proyecto social enriquecerme ni conseguir una utilidad, ni un beneficio económico, nada. Simplemente lo que pretendo es solucionar una situación particular que esté afectando a un grupo determinado de una sociedad. Vamos a trabajar sobre un ejemplo. La presentación trae un ejemplo. Vamos a trabajar sobre un ejemplo. Resulta que la alcaldía de Pereira está interesada en invertir unos dineros para un grupo de madres cabeza de familia de unos estratos bajos que tienen problema de dependencia, digamos, de ingresos de unos señores y tal, que no las dejan trabajar y pues obviamente tienen una calidad de vida bastante deteriorada. Y son madres solteras. Vamos a imaginar, no sé si es cierto, que hay un grupo de madres solteras aquí y que la alcaldía quiere ejecutar un proyecto para poder mejorar las condiciones de vida de estas personas. Eso lo hacen por intermedio de las ONGs, también trabajan algunas organizaciones internacionales que prestan este tipo de ayudas, digámoslo así. Dentro de esas ayudas se ven presupuestos, por ejemplo, del Banco Interamericano de Desarrollo, del Banco Mundial, del Fondo Monetario Internacional, del Banco de la Fundación Latinoamericana de Reservas, de muchas entidades que se llaman organismos multilaterales que tratan, digamos, de apoyar de alguna manera a estos países que están en desarrollo a solucionar algunos temas sociales puntualmente. También se podría llamar un proyecto social, un proyecto de corte ambiental, ¿sí? Por ejemplo, la recuperación de una fuente hídrica de una vereda, por ejemplo, cercana a Pereira, que está descuidada, digamos, que ha sido contaminada, eso también, digamos, se le invierte y se generan unos proyectos y se mejora la calidad de vida pues, de las personas que necesitan esa fuente hídrica como tal. Entonces, estos proyectos sociales se manejan de una manera muy diferente. Entonces resulta que anteriormente, antes de que apareciera la matriz de marco lógico, digamos la evaluación y la formulación de estos proyectos era difícil porque pues cada uno hacía lo que podía, cada uno, por ejemplo, llegaba un presupuesto a una ciudad para X proyecto, por ejemplo, para X tipo de población que está en condición de vulnerabilidad, para niños drogadictos, para habitantes de calle, para tantas cosas en las que se puede utilizar un proyecto social, y resulta que como no había una metodología, pues se presentaban unos documentos eternos que no los entendía nadie, cada uno a su manera, y poco se extractaba de ellos. Es decir, muchas veces había que devolver los recursos porque resulta que cuando llegan estos recursos de estos organismos multilaterales, para poder ser ejecutados hay que presentar proyectos, pero presentar proyectos bien presentados, porque ellos no desembolsan así como así, ellos no desembolsan ningún dinero si no hay un proyecto sólido, si no tiene el aval de una alcaldía, de un ministerio, de una gobernación, de una auditoría, por ejemplo, un tema de revisión. Entonces,
siempre se va a buscar como ese respaldo. Y vuelvo y le repito, esos presupuestos no se entregan tan fácilmente, tienen que estar detrás de una construcción, de una evaluación especial. Entonces, ¿qué es la matriz de marco lógico? ¿Qué es el MML? El marco lógico es una metodología que permite facilitar el proceso de conceptualización, diseño, ejecución de proyectos. Eso es lo que hace. El propósito es brindar estructura lógica al proceso de planificación y comunicar de manera consistente la información esencial relativa al proyecto. Es decir, la matriz de marco lógico es una matriz de 4x4, que la podemos hacer en Excel, pero si yo la construyo de manera correcta, en esa partecita yo tengo toda la información sobre el proyecto y ya lo vamos a ver enseguida. El proceso incluye todas las etapas de preparación de un proyecto, como son programación, identificación, orientación, análisis, revisión, ejecución y evaluación ex post. Obviamente llevará una evaluación ex post que es posterior a la puesta en marcha del proyecto. Recordemos que en todo tipo de actividad de formulación y evaluación habrá una etapa de control, que será la etapa que me diga a mí qué tan lejos estuve entre la ejecución y la proyección, es decir, qué tanto me desvié, qué tanta brecha tengo entre lo que yo inicialmente dije que iba a hacer y lo que hice realmente. Es la etapa del control. ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? No sé. Yo sí, pues, Sí. bueno, o sea, cuando hay proyectos, pues obviamente con enfoque social, el mínimo vital también puede ser parte de ese tipo de proyectos, ¿cierto? La garantía de un mínimo vital, sí, claro, podría enmarcarse en un proyecto social. Ah, perfecto, listo. Por ejemplo, los proyectos de Jóvenes en Acción o de, ¿cómo se llama el otro? Que son del gobierno pasado. Esos son proyectos sociales. Es una manera de intervenir una franja de la sociedad, una población. ¿Para qué? Bueno, hay veces para que se capacite, hay veces para que, por ejemplo, con el ejemplo que les valga la redundancia, con lo que les hablo ahorita de las mujeres cabeza de familia y tal, pues ¿qué pretenderíamos nosotros? Que ellas se vuelvan independientes económicamente y logren mejorar su calidad de vida. Sí, sería eso. Pero sí, claro, sería perfectamente, digamos, asimilable a un proyecto social. ¿Alguna otra pregunta, niños? Bueno, fundamentos conceptuales. Entonces, ¿nosotros qué pretendemos con un proyecto social? Nosotros tenemos que analizar una situación presente, que es donde existe un problema, una carencia, una falta, bueno, algo que está funcionando de manera incorrecta y lo queremos convertir en una situación futura. O sea, nosotros nos tenemos que imaginar cómo será la situación futura y qué tenemos que hacer, cómo será la intervención de ese proyecto para poder lograr ese fin. El proyecto pues espera un cambio, un efecto, impacto, unos productos, unos componentes, unas tareas y unos insumos como costos, por ejemplo. Ustedes saben que todo tiene costo. Entonces, esperamos eso, esperamos simplemente solucionar una situación que hay presente en el momento mediante la intervención por medio de un proyecto a una situación mejorada. En la situación presente nosotros vamos a analizar, lo primero que vamos a analizar es los involucrados. Es decir, vamos a incluir allí todos los grupos o personas que tengan que ver con el problema, que tengan que ver con la problemática como tal, que estén perjudicados, estén afectados o estén beneficiados. De esas situaciones hay gente que se beneficia, ¿sí? Así ustedes no lo crean, hay gente que está allí y que está utilizando esas malas situaciones, por ejemplo, para aprovecharse de las otras personas. Hacemos un análisis de problemas y problema por resolver, debe ser un problema por resolver, una carencia de algo, una necesidad a satisfacer o una condición por mejorar. Eso es una situación presente.
Y con una situación mejorada, nosotros hacemos un análisis de objetivos, también un análisis de alternativas a plantear y planteamos la matriz de marco lógico, que es lo que vamos a hacer ahorita, lo que vamos a ver ahorita, o sea, cómo se plantea esa matriz para esa solución. Esta matriz de marco lógico es una herramienta para fortalecer el diseño, ejecución y evaluación de proyectos, ya lo dijimos. Tiene un diseño, una ejecución y una evaluación, ¿sí? Siempre, obviamente, una evaluación como lo expos, o sea, la revisión que vamos a hacer después de que ya se ponga en marcha el proyecto para establecer qué hicimos mal. Es interactivo en la medida en que actúan todas las partes involucradas y es iterativo en la medida en que avanza y puede regresar a fase anterior. Es decir, yo puedo jugar, ahorita lo miramos, con varias etapas o varias fases del proyecto, mejorando algunas o incluyendo algunas otras que me sean favorables, por ejemplo. Listo, Michael. Bueno, la jerarquía de esos proyectos como tal. Nosotros los vamos a leer de abajo hacia arriba, siempre la vamos a ver. Esta matriz de marco lógico tiene unas actividades que están en la parte de abajo, en la fila de abajo. Esas actividades son como los insumos básicos que yo necesito. Entonces, vamos a decir que nosotros vamos a intervenir ese grupo que les he estado comentando sobre esas madres cabeza de familia. Entonces, nosotros vamos a tratar de que esas madres cabeza de familia se vuelvan independientes económicamente, es decir, que generen sus propios ingresos. Entonces, tal vez nosotros las vayamos a capacitar a ellas en algo, si vamos a llegar con un psicólogo, les vamos a hablar de la situación, y luego los vamos a capacitar. Pero entonces, para hacer unas capacitaciones, nosotros vamos a necesitar, pues vamos a necesitar unos salones, tal vez, vamos a necesitar personas, vamos a necesitar material, tal vez didáctico, no sé, o material educativo, y eso serán las actividades, y eso es lo más básico por lo que arranca un proyecto social, determinar qué necesito para comenzar a trabajar. Esas actividades se miden pues como activos como tal. Con esas actividades yo construyo unos componentes. ¿Esos componentes qué son? Esos componentes serían como unos talleres de capacitación que ellas tendrían en, no sé, en fabricar cosas, en hacer ropa, bueno, yo qué sé, en cualquier cosa, en panadería, para que ellas generen sus negocios. Y esos componentes los construyo con esas actividades, es decir, con esos materiales, con esos salones, con esos videobeams, con esos capacitadores, construyo los componentes que serían los talleres que yo les iría a dictar a esas niñas, a esas mujeres que están en situación de vulnerabilidad. Luego tendría un propósito. ¿Y cuál sería el propósito? El propósito sería uno solo, que estas personas se vuelvan independientes económicamente. Ese sería el propósito único de este proyecto, ¿sí? ¿Y cuál sería el fin? El fin último sería que esas personas, por medio de todo esto que nosotros estamos haciendo, mejoren o eleven su calidad de vida. Ese es el fin máximo. Sí, lo que perseguimos es eso, solucionar esa situación. ¿Cómo la vamos a solucionar? Proporcionándoles a ellas ese propósito de que se vuelvan independientes económicamente, que generen sus propios ingresos, para que puedan tomar sus decisiones, para que puedan educar a sus hijos y todo esto. Eso me lo estoy imaginando, ¿cierto? Entonces, actividades que son como elementos físicos como tal, como activos, ¿sí? Como insumos, por ejemplo, componentes, que ya es lo que yo utilizo para hacer la intervención como tal. Luego tengo un propósito que es evidente, digamos, es lo tangible. Realmente sí, si lo logro, pues logro que estas personas se generen sus propios ingresos, eso sería tangible para ellos. Y en últimas, persigo un fin que dirá que pues, van a mejorar su calidad de vida por todo eso. ¿Es entendible eso así, compañeros? ¿Preguntas?
Bueno, listo. Entonces, cuando se diseña un proyecto usando el marco lógico, el proceso implica en formular un conjunto de predicciones, denominadas de hipótesis, que se las expresa en términos de, yo lo leo de abajo hacia arriba. Aquí. Entonces yo digo que sí. Si las actividades son administradas adecuadamente, o sea, esos activos, entonces los componentes serán logrados, ¿sí? De abajo hacia arriba. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito. Si yo hago bien estos componentes, lograré ese propósito, que es entregarles a ellas una manera de que se costeen sus propias cosas, de que sean autosostenibles. Y por último, si se logra el propósito, entonces se contribuirá al logro de la finalidad. Y yo vengo hablando de se logrará el propósito, o hablando de se logrará hasta propósito. Y hablo de contribuir en el fin. ¿Por qué? Porque este fin ya es más gaseoso, es más grande, es más macro. Entonces yo no digo que voy a solucionar todo, no, que voy a contribuir en un alto porcentaje a mejorar la calidad de vida de estas personas. ¿Por qué? Pues porque obviamente ese es un, digamos, ese es un beneficio, perdón, un objetivo más altruista que tiene muchas otras cosas. No solamente con eso nosotros les vamos a mejorar la calidad de vida de estas personas, van a necesitar muchas otras cosas, pero nosotros vamos a contribuir. Entonces, la lectura de esa matriz de marco lógico es esa. Si las actividades son administradas adecuadamente, entonces los componentes serán logrados. Si se producen los componentes, entonces se logrará el propósito, y si se logra el propósito, entonces habremos contribuido al logro de la finalidad. ¿Cómo es como la dinámica de este proceso? Lo primero, la definición del problema. Y la definición del problema es un poco, tal vez ya hablamos un poco de eso, no es tan sencillo, porque nosotros, por la manera de pensar que tenemos, por la cultura nuestra, nosotros tendemos a confundir efectos con consecuencias, y nosotros y también tendemos a confundir problemas con consecuencias. Es decir, nosotros tenemos que establecer realmente cuál es el problema central, qué es lo que queremos erradicar. Y la única manera, ya se los he comentado, de solucionar un problema es erradicando sus causas. No hay otra manera. Si yo ataco las consecuencias, el problema seguirá siempre allí y no habré hecho nada por él. Lo segundo es analizar quiénes están involucrados, qué personas están allí, ¿sí? A quiénes están afectados o quiénes están beneficiando indirectamente de esto, para tenerlos a todos en cuenta. Lo tercero sería el análisis de problemas como tal, que se plantea como un árbol de problemas, ya lo vamos a ver. Lo otro sería un análisis de objetivos, que es convertir esos problemas en objetivos de solución. Lo quinto sería un análisis de alternativas, es decir, establecer algunas vías alternas que podrían existir para ayudar a solucionar ese problema. El diseño de estrategias y, por último, la construcción del marco lógico, que es este. El marco lógico tiene un fin, un propósito, un componente y unas actividades. Y aquí tienen indicadores, tienen fuentes de información y tienen alternativas. La definición de un problema central. Dice, el enunciado del problema central del proyecto a partir de la definición de la situación negativa que afecta a un determinado grupo humano y dentro de un determinado espacio geográfico. Un problema representa y describe una situación o estado negativo de la realidad que afecta a un determinado grupo de población dentro de un área geográfica específica, el cual tiene como características básicas las siguientes. El problema estratégico debe ser descrito a similitud de una foto de una situación negativa que se quiere resolver y que sea lo suficientemente amplia para que se pueda apreciar. Dice, la tendencia actual de la situación negativa enfocada, la descripción de la situación negativa que está ocurriendo, la identificación del grupo humano afectado por esa situación negativa, el ámbito geográfico al que se circunscribe el problema, es importante definirlo también. Ahora, sobre el árbol de involucrados, pues es, como les decía ahorita, simplemente a partir del problema central y enfocado en los intereses, problemas percibidos, recursos y mandatos que se tienen para el proyecto. Entonces hay que tener en cuenta todas las personas que puedan llegar a tener influencia, sea favorable o sea desfavorable, sea positiva o sea negativa, en ese problema como tal, en la solución de ese problema, para tenerlos en cuenta. Y pueden estar las autoridades, pueden estar los grupos sociales, pueden estar las ONGs,
puede haber grupos políticos, cualquier cantidad de grupos. Entonces, primero, identificar el grupo de los involucrados, identificar también los intereses que mueven a los grupos de involucrados. Muchas veces, para darle solución a un problema de esos, hay un grupo de involucrados que no lo permite, sencillamente no le conviene, y pone un palo en la rueda para que el proyecto no se lleve a cabo. También establecer qué tipos de recursos, mandatos, capacidades, motivaciones o posibles compromisos tienen esos diferentes grupos de involucrados. O sea, qué los mueve, qué tienen ellos para aportar positiva o para digamos, obstaculizar el proyecto como tal. Identificar los problemas percibidos por los actores, o sea, describir todas aquellas situaciones que afectan o limitan. Ese análisis de involucrados, entonces, pueden ser actuales y potenciales, qué intereses tienen, si son positivos o son negativos, qué recursos tienen, qué tanto poder económico, político tiene. Y se analizan solo problemas actuales, solo percibidos, o sea, no potenciales ni futuros. Sobre el análisis de problemas. El árbol de problemas es una ayuda importante para entender la problemática a resolver. En él se expresan en encadenamiento tipo causa-efecto las condiciones negativas percibidas por los involucrados en relación al problema en cuestión. Un árbol de problemas, digamos, identifica los principales problemas de la situación actual, formula en muy poquitas palabras el problema como tal, entre menos palabras es mejor, que quede mucho más claro. Anota las causas del problema central, anota los efectos provocados por ese problema central, elabora un esquema que muestre las relaciones de causa-efecto, cuál es la causa de ese problema y cuál es el efecto que genera, en forma de un árbol de problemas, y revisa el esquema completo y verifica su lógica e integridad. Como recomendaciones, mire, para redactar cada problema percibido por los involucrados como una condición negativa, no ambigua, identificar únicamente los problemas existentes, no problemas posibles o potenciales, lo que les comentaba ahorita, son los que hay en este momento. Un problema no es la ausencia de una solución, es un estado existente negativo. Entonces, pone un ejemplo. No es correcto decir que no hay pesticidas. Lo correcto para decir sería que la cosecha está siendo destruida por las plagas. Ese sería el problema central. El hecho de que no haya pesticidas es la causa de ese problema, ¿cierto? Es lo que lo está ocasionando. Pero realmente el problema central sería que la cosecha X está destruida por las plagas. Nosotros tendemos a pensar que el problema es que no hay pesticidas, ¿sí? Y ese no es el problema. Entonces, digamos, es un ejemplo como para uno analizar cómo se pueden establecer los problemas centrales. La importancia de un problema no está determinada por su ubicación en el árbol. Otra, por ejemplo, dice, falta de repuestos. Y realmente el problema sería que el equipo no funciona, hablando de un mantenimiento de un equipo. Si el equipo no funciona, ese sería el problema central. ¿Y por qué no funciona? Porque faltan repuestos. Esa sería la causa del problema. Nosotros tendemos a confundir y a decir que el problema es la falta de repuestos, ¿sí? No, el problema es que el equipo no funciona correctamente. ¿Por qué? Pues porque no hay repuestos. No sé si eso sea claro, muchachos. Es una manera como de pensar para poder establecer cuál es el problema central. Entonces, eso quiere decir que va más enfocado como a lo que el componente le hace falta, más no lo que precisamente, pues como dice acá, falta de respuesta, no, simplemente lo que el componente tal vez le haga falta o si es un medio tecnológico, pues identificar el por qué ese medio tecnológico está fallando, ¿cierto? Sí. Como por, sí, ya. Es como establecer, digamos, cuál es el problema de centro. Es que mire, y también establecer la dinámica de la solución de los problemas. Recuerden siempre esto, muchachos, nunca se les va a olvidar, porque es una buena, digamos, es una buena práctica, no solo para estudios, sino para la vida como tal, empresarialmente. Yo pongo un ejemplo, y es el proceso de paz en Colombia, ¿sí me entienden? ¿Por qué no se ha podido solucionar el proceso de paz? ¿Ustedes por qué creen que la paz en Colombia no se ha podido solucionar? ¿Quién me dice algo? Tal vez porque hay muchas discrepancias. Pero digamos desde la óptica en que yo lo miro, recuerden lo que yo les he dicho,
La única manera de de solucionar un problema, eso no lo dije yo, no me lo inventé yo, eso lo dijo Martin Luther King. La única manera de solucionar un problema es erradicando complétenme, ¿sus qué? Sus causas, muchachos, ¿sí? Entonces, en Colombia, ese problemita que tenemos no se ha podido solucionar. ¿Por qué? Porque las causas que lo originaron siguen intactas. La inequidad, la falta de presencia del Estado, la falta de educación, la falta de oportunidades en esos territorios en donde la gente tiene que dedicarse a cultivos ilícitos para poder sobrevivir, porque están a merced de unos grupos armados en territorios en donde el gobierno no tiene la capacidad, no ha tenido digamos, el poder para ir a recuperarlos. Entonces, los problemas que están originando, perdón, las causas que están originando ese problema de la guerra en Colombia, pues están intactos, y mientras las causas estén intactas, el problema va a estar intacto. ¿No les parece, muchachos? Bueno, sigamos, jóvenes. Este es un árbol de problemas. Este es un ejemplo traído por la presentación. Es un ejemplo muy simple. Se trata de una empresa de transporte que tiene un problema central, es que tiene muy frecuentes accidentes. Los carros se accidentan mucho, tienen un alto nivel de accidentalidad. Las causas de eso, ¿qué son? Que los conductores son imprudentes, que los vehículos están en malas condiciones, que las calles también están en mal estado, que hay deficiente estado de mantenimiento y vehículos ya viejitos. ¿Y eso qué genera? Esto de abajo son las causas, este es el problema central. ¿Y eso qué genera? Que hay pasajeros heridos, que la gente llega tarde, entonces no hay puntualidad en los horarios, y también, en últimas, la pérdida de confianza en la empresa de transporte. Este es un árbol de problemas. Este árbol nosotros lo convertimos en un árbol de objetivos. A los problemas identificados en el árbol de problemas se les debe convertir en positivo, se traslapan, la palabra se llama traslapar. Y estos serán los objetivos de este árbol a futuro, a manera de soluciones, identificando posibles alternativas para el proyecto. Formular todas las condiciones negativas del árbol de problemas y convertirlas en positivas. Examinar las relaciones medios-fines para garantizar la lógica del esquema. Y si fuera necesario, hay que modificar frases o añadir algunas o eliminar algunos objetivos. Tipos de objetivos de fin, es el objetivo final que tiene que ver con lo estratégico, con el tiempo. Lo que hablábamos ahorita de la dinámica de la matriz de marco lógico, actividades, componentes, propósito y fin, de abajo hacia arriba. Objetivos de propósito son objetivos centrales, que son los que son tangibles, los que son realizables, los que son cuantificables, digámoslo así. Objetivos de componentes, que son como la capacidad que yo tengo para producir, y los objetivos de resultados, que son la utilización que yo haga de los recursos como tal. Y esta sería la construcción de ese árbol de objetivos con base en ese árbol de problemas que teníamos ahorita. Recuerden que teníamos un alto índice de accidentalidad. Entonces, aquí se ha reducido la recurrencia de los accidentes de autobús. ¿Pero por qué? Porque los conductores son más prudentes, se hizo proceso de capacitación, porque los vehículos se encuentran en buen estado, se les hace mantenimiento más regularmente, se solicitó el arreglo de las calles también y se hace control técnico de los vehículos. Entonces, estos elementos cubren, digamos, las falencias que habían en el árbol de problemas. Hay menos, ¿esto qué ocurre? ¿Qué genera? Que haya menos pasajeros accidentados y que los horarios se cumplan. Y en últimas, en propósito sería, en fin, perdón, esto es propósito. Propósito es, se ha reducido la recurrencia de accidentes. Es lo tangible, es lo que buscamos solucionar en la realidad. Y el fin es que se incrementa el uso del autobús, es decir, gana en credibilidad ese sistema de transporte, esa empresa como tal. Se mejora la calidad del transporte y se incrementan los ingresos y productividad del sector del transporte en esa empresa como tal. Entonces, esa es la construcción, digamos, el traslado de un árbol de problemas a un árbol de objetivos. El análisis de las alternativas. Las alternativas son
Identificar objetivos enlazados en relaciones medios fines que aseguran el cumplimiento de los objetivos de jerarquía superior. Bueno, les decía, entonces esas alternativas pueden aparecer en cualquier momento. Recuerden que estamos hablando de una característica hiperactiva que tiene este tipo de proyectos, y es que yo puedo jugar, yo puedo volver de una etapa posterior a una anterior y no tengo ningún problema, simplemente cambio alguna alternativa que de pronto no haya tenido en cuenta porque se me olvidó, porque no tuve la información a tiempo, por cualquier cosa, y depende, si es considerada positiva, pues la puedo agregar como un objetivo, y si es negativa, pues la puedo meter como una alternativa para tener en cuenta, y yo tengo que analizar qué tanto soy capaz yo de sobrepasar esa situación. Es decir, si realmente es imposible, pues tendré que replantear el proyecto. Si realmente hay unos grupos de interés allí en esta comunidad que vayan a interrumpir, que realmente vayan a hacer un palo en la rueda para el desarrollo del proyecto, pues tendré que tal vez devolverme y plantearlo de nuevo y decir, hombre, sí vale la pena invertir ese dinero allí para de pronto tener unos resultados no satisfactorios, entonces tendré que hacerlo. Si yo considero que esa alternativa que se me presentó, ese riesgo, digámoslo así, yo lo puedo manejar, lo puedo gestionar, pues simplemente continúo con el proyecto. Ese análisis de alternativas considera la disponibilidad de recursos, por ejemplo, técnicos, humanos, materiales y financieros, lo tengo que tener en cuenta. Un poquito parecido a lo que hacemos con los proyectos productivos. También en uno de los estudios yo tengo que establecer si yo tengo el know-how, el conocimiento, la capacitación, si tengo la gente, si tengo los materiales, si tengo la tecnología para llevar a cabo. Aquí también, pues no llevaba ese extremo, pero sí tengo que establecer desde un principio si tengo los recursos. Considerar el tiempo de ejecución requerido por cada opción, o sea, diagramarlo. Valorar la pertinencia política de las alternativas consideradas, es decir, qué fuerza tienen esas alternativas. Considerar el tipo de beneficiarios directos e indirectos, así como aquellos excluidos o perjudicados por el proyecto. Lo hago desde el inicio en el análisis de los involucrados, pero también lo hago ahorita en el análisis de las alternativas, porque aquí tengo que considerar el peso que puedan tener esos grupos dentro de la toma de decisiones del proyecto. Considerar los riesgos que puedan afectar el futuro del proyecto, considerar los impactos o efectos esperados del proyecto y considerar la viabilidad de las alternativas de intervención. Qué tan factible es que ocurran y qué tan posible es que yo las pueda manejar de manera positiva o de manera negativa. Recuerden que siempre pueden haber pueden haber alternativas que me ayuden, digamos, y que sean objetivos paralelos, o puede haber otras que, por el contrario, no me ayuden mucho para el proyecto. Los criterios de selección de objetivos y alternativas. Lo primero es la relevancia para los involucrados, los recursos y mandatos de los involucrados, o sea, la fuerza que ellos tengan, la capacidad, los recursos a disposición del proyecto, la probabilidad de alcanzar los objetivos. El horizonte del proyecto es importante definirlo. En proyectos manejamos una cosa que se llama la gerencia del alcance, y la gerencia del alcance es definir hasta dónde voy a llegar yo con ese proyecto como tal, ¿sí? Voy a llegar hasta conseguir, lo que yo les comentaba ahorita de las niñas cabeza de hogar, madres cabeza de hogar, hasta dónde voy a llegar con ellas, simplemente hasta allí, o voy a seguir trabajando con ellas, voy a lograr otros, o me voy a poner otros objetivos más altos. Y la factibilidad política es importante, el análisis de costo-beneficio. Y por el otro lado tenemos el costo-efectividad de la estrategia, el efecto del flujo sobre el flujo de caja. Pues sí, todo es plata, ustedes saben que todo cuesta, y para llevar a cabo cualquier tipo de proyecto, cualquier actividad, pues tendría que tener un presupuesto destinado y unos criterios para poder ejecutarlos. También tenemos en cuenta criterios ambientales en algunos proyectos. Habrá algunas consideraciones ambientales que yo tenga que tener en cuenta porque sean riesgos que haya que mitigar. Criterios de género, riesgos sociales, la sostenibilidad, la sustentabilidad, entre otros. Bueno, y ahora sí la narrativa del proyecto. Entonces recordemos, tenemos en la parte de abajo las actividades
luego los componentes, luego el propósito y luego el fin, ¿sí? Aquí decimos entonces que objetivos del proyecto, cuando hablamos de estos objetivos, debo redactarlos en participio. Y cuando hablo de tareas, en infinitivo. Hacer, realizar, comprar, ir, construir, ¿sí? Bueno, y esta es la narrativa. Entonces, miren pues que la matriz de marco lógico es una matriz de 4 por 4. Tiene un resumen narrativo, aquí lo tenemos, es el fin que está arriba, el propósito, el componente y la actividad. Y aquí tenemos el indicador con el cual yo voy a medir ese fin como tal, los verificadores que son las fuentes de información de donde voy a obtener ese indicador y los supuestos. Los supuestos son aquellas situaciones que en pro o en contra me pueden afectar el proyecto. Entonces, esta es la narrativa. Entonces, recordemos, si yo utilizo bien las actividades aquí, el presupuesto, los componentes, los activos, los insumos, entonces lograré los componentes como tal, que es la parte visible del proyecto por parte de los involucrados. Entonces, y si logro construir de manera correcta los componentes, habré cumplido el propósito, que tiene que ver con el nombre del proyecto como tal, o sea, es lo tangible. Y si logro el propósito, entonces habré contribuido en un alto porcentaje a lograr el fin último del proyecto como tal. Sobre los indicadores, pues bueno, hemos trabajado indicadores en algunas partes, inclusive creo que en algunos otros cursos, proporcionan una base de monitoreo. Es decir, aquí yo con este indicador puedo decir, con una información que yo consigo, un sistema de información gerencial, un instrumento, una encuesta de Google, cualquier cosa, yo puedo determinar qué tanto impacto en el desarrollo de estas niñas ha tenido esta intervención, sí, lo puedo más o menos establecer. Entonces, con esta información construyo los indicadores. Esos indicadores muestran cómo puede ser medido el desempeño del proyecto, especifican de manera, valga la redundancia, específica cada objetivo, establecen metas para evaluar en qué medida se ha cumplido un objetivo. Si lo podemos medir, lo podemos administrar. Recordemos, lo que no podemos medir jamás lo vamos a poder mejorar. Los indicadores deben expresarse en términos de cantidad, calidad y tiempo. Pasos para la formulación de un indicador: debe identificar el indicador como tal, determinar la cantidad, identificar la calidad y debe estar enmarcado en un límite de tiempo. También los atributos nos dice que los indicadores, para que sean efectivos, deben ser objetivos en cantidad, calidad, tiempo, deben ser verificables, fáciles de leer, deben ser prácticos, deben ser independientes, deben ser retadores, deben ser objetivos, deben ser realistas, alcanzables. Sí, todos esos atributos para que sean efectivos. Los medios de verificación, pues, entonces tendré, digamos que ser muy imaginativo también en este tipo de proyectos, en cómo yo voy a ir a conseguir los medios de verificación, es decir, dónde voy a conseguir la información para hacerme una idea de que sí logré el propósito, o en qué porcentaje lo logré, o logré los componentes y en qué porcentaje, o qué me falta, o a dónde, en qué parte estoy en el proyecto. Es como, ese es el tema de los medios de verificación. Los criterios de elegibilidad, cómo se consigue la información, fuentes normales, fuentes especiales, internas, externas, trabajo de campo, redes sociales que se trabajan hoy en día mucho, ustedes saben. Ejemplos de medios de verificación, indicadores, medios, registros en ventas, datos sobre el nivel de ingreso de las personas, datos sobre el lugar de residencia, cualquier, digamos, de acuerdo al tipo de proyecto, pues cualquier tipo de información genérica, a mí me puede servir como medio de verificación para establecer si los objetivos se están cumpliendo. Y por último, los supuestos del proyecto son los que yo les comentaba, que están en la parte, volvámoslo acá a mirar, que están en la parte derecha de en la última columna, que son elementos o aspectos que pueden afectar positiva o negativamente el proyecto como tal. Aquí, en el fin, hablamos de sostenibilidad o sustentabilidad, en el propósito hablamos de necesarios y generales, o sea, cosas que puedan afectar de manera permanente o de manera temporal esa consecución de ingresos, en ese ejemplo que yo les pongo de las niñas. En
en los componentes necesarios, suficientes y específicos que sean así, y en las actividades, obviamente, que se consigan los recursos o que haya los recursos y haya un buen manejo eficiente de esos recursos. Cuando hablamos de supuestos, hablamos de eso. Y esos supuestos yo los puedo incluir como un objetivo primario o los puedo excluir. Entonces, aquí está como el papel de esos supuestos, de las actividades a los componentes, de los componentes a los propósitos y de los propósitos a la finalidad. Los supuestos son factores externos fuera del control del proyecto, recordemos, pero necesarios para lograr las actividades. Pueden ser positivos o negativos. Entonces, si es externo al proyecto, pues yo debo establecer si sí o no, si es importante o si no, y cuál es la probabilidad de que ocurra o cuál es la probabilidad de que no ocurra. Y después de eso establezco cuál es la posibilidad de que yo lo pueda manejar, es decir, que lo pueda atender de manera adecuada para convertirlo o para disminuir su impacto. Aquí hay unos ejemplos de supuestos. En finalidad se incrementa el uso del servicio del autobús, hablando de esa misma... de ese mismo ejemplo. Bueno, muchachos, preguntas hasta ahí sobre matriz de ecológico. Esta presentación está en la plataforma. De pronto, si alguien la quiere revisar. Niños, preguntas hasta aquí. No, señor. Bueno, vamos entonces para la próxima tutoría. Vamos a hacer un trabajito y es el siguiente. Nos vamos a imaginar, o alguien me puede colaborar, por ejemplo, en este momento, del conocimiento que tenga de un proyecto social o si ha trabajado en algún proyecto social en algún momento que haya tenido que ver. Bueno, pues, bueno, en la alcaldía, pues como yo a veces tengo que ir a la alcaldía por el tema de desarrollo rural, ellos en conjunto con Secretaría de Planeación tienen pues como una estrategia en la cual hablan del mínimo vital, ¿cierto? Pero entonces ese mínimo vital va relacionado, obviamente, a estratos 1, 2 y 3, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la finalidad? De que esos habitantes de dichos estratos, o sea, al hacer la separación en la fuente, ¿cierto? Y al hacer como un reporte mensual del reciclaje aprovechado, ese insumo le va a servir a desarrollo rural y a planeación para que ellos hagan un cálculo y por supuesto descontar esa tarifa de los servicios públicos. Entonces eso es como una muy buena estrategia en la cual pues incluye las organizaciones de recicladores y obviamente las personas que si bien tienen una condición pues socioeconómica pues escasa, van a ser pues son los ejes principales de ese proyecto. Entonces pues ese sería como un ejemplo un ejemplo real para obviamente plasmarlo pues como a lo que estamos viendo en estos momentos. Eso se llama un mínimo vital también, ellos lo van a aplicar. O sea que, digamos, Carlos, si le entiendo bien, el problema central aquí es un problema de ingresos. Sí, ese es como el problema central, el problema de ingresos y obviamente como esas personas precisamente puede ser enfocado a madres cabeza de hogar o personas que tienen que lidiar, bueno, lidiar no, tienen que estar pendientes de personas que si bien no pueden valerse por ellas mismas, ¿cierto? Entonces les va a ser muy difícil pagar esos servicios públicos. Entonces, lo que se tiene planteado es que si ese barrio con ese estrato separa un 90%, hace un aprovechamiento del 90%, obviamente eso les va a traer beneficios en el cálculo de la tarifa de los servicios públicos. Claro. Bueno, ¿y eso quién lo financia, Carlos? No, pues eso a lo que yo tengo entendido, eso lo va a pues, financiar la misma alcaldía.
la misma alcaldía, ¿cierto? Y obviamente ellos van a hacer convenios con ATESA, ¿cierto? Que ATESA y Aseo Plus, que son las empresas de no aprovechamiento, y obviamente con energía y aguas y aguas. Entonces o sea, ese convenio va a ser supremamente importante para llevar a cabo ese proyecto. Claro. Bueno, Carlos, muchas gracias por ese aporte. Ese, por ejemplo, ese le sirve a usted para el taller que vamos a hacer dentro de 8 días. Es tomar esa información y enmarcarla en esa matriz de marco lógico, actividades, componentes, propósitos y fines. Ese lo puede trabajar y le cabe perfecto ahí. ¿Alguien más? Sí, dígame, Carlos. ¿Ese trabajo se puede hacer en grupos o a cada quien le corresponde un tema de... Sí. No, digamos que en ese no se van a entregar temas, simplemente ustedes los eligen. Sí lo pueden hacer en los mismos grupos en que están trabajando los proyectos. Ah, listo, perfecto, muchas En gracias. ese mismo grupo lo pueden hacer y sí, no hay ningún problema. Suben solamente uno y tal. Bueno, muchas gracias, Carlos, por ese aporte. Muchachos, ¿algo más? ¿Alguien más que me pueda compartir, que nos pueda compartir una experiencia o algo que conozca sobre proyectos sociales? Ninguno. Bueno, digamos en resumen, este tipo de actividades son importantes. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo traemos a este curso? ¿Por qué lo traemos a colación? Porque en ocasiones esas partidas que esas ONGs, que esos organismos multilaterales, esas entidades de ayuda, digamos, internacionales, ponen, digamos, a disposición de los países en desarrollo, muchas veces es necesario devolverlas. ¿Por qué? Porque no hay una forma, digamos, o no hay un estudio que nos ayude a elaborar una matriz de marco lógico. Hace poco hablaba yo con un amigo que es especialista en gerencia de proyectos. Entonces le hice unas preguntas sobre este tema y me dijo, no, la verdad es que en la especialización no vimos ese tema, no se incluye. La verdad es que no está como incluido, digamos, formalmente en ninguna parte. Debería estar en alguna especialización, en alguna maestría, porque realmente es importante. Y muchos de los recursos que llegan al país para atender proyectos sociales se tienen que devolver por falta de personas o por falta de capacitación, por falta de conocimiento en el manejo de la formulación de proyectos sociales. Mire que la metodología, pues lo vimos muy someramente, pero así se hace, así se construye, digamos, un proyecto social, pues con toda la información pues que requiera, ¿cierto? Obviamente, pues de ahí en adelante, de esa matriz, de ese cuadrito, esa matriz de marco lógico hacia atrás, pues obviamente se deriva un trabajo grande de campo, de recolección de información, de minería de datos, de todas estas cosas, ¿cierto? Se deriva una cantidad de trabajo, pero el esquema es ese y muchas veces hay que devolverlos. Es importante conocerlo, ¿cierto? Porque en algún momento se puede lograr, se puede hacer, se puede, digamos, trabajar con una entidad que preste sus servicios o que necesite en algún momento dado generar un proyecto y tengamos nosotros el conocimiento para trabajarlo. Vuelvo y les repito, es importante por eso, porque es como un área de estudio que está disuelta, pero que tiene importancia. Yo no sé si, les voy a poner un ejemplo. Ustedes conocen un programa de televisión que se llama El Show de Jorge Barón. No, yo no sé si se llama así. ¿Cómo se llama? El de la patadita. El show de Show de las estrellas. El Show de las Estrellas se llama. Sí, señor. Bueno, resulta que este señor, ustedes ven que él hace, por ejemplo, él hace un programa por ahí en Agua Azul, ¿sí? En el Casanare. Y hace, por ejemplo, un programa, bueno, no sé, muy lejos, en partes muy lejanas. ¿Sí, sí se han dado cuenta? Cualquiera diría, pues, que es un mal negocio, ¿cierto? Pues hacer un programa de esos,
pues con cantantes que no sé, de pronto no son de mucho reconocimiento. De mucho reconocimiento y hacerlo allá y tal, y recoger gente. Pues resulta que este señor utiliza la metodología de los proyectos sociales. Resulta que todos esos municipios, sobre todo los que tienen regalías, por allá, Agua Azul, Casanare, donde hay petróleo y tal, ellos tienen dentro de esas regalías unos presupuestos para diversión, para entretenimiento de las personas y tal. Entonces, él lo que hace es diseñar unos proyectos para lograr que la alcaldía le entregue parte de esos recursos a él para él llevar esos espacios de esparcimiento a su pueblo, ¿cierto? A su comunidad. Y la publicidad le queda a él. Ustedes ven que él pone dummies, él pone publicidad de algunas empresas y eso se lo gana él. O sea, él no está haciendo ninguna labor social realmente, él lo que está es utilizando unas partidas que están allí, pero que obviamente hay una manera de sacarlas, ¿cierto? Hay una manera de utilizarlas. Y él pues no está haciendo nada raro, no está robando, no está haciendo cosas ilegales, simplemente está utilizando un mecanismo para obtener unos ingresos, ¿cierto? Eso hace este señor, ¿sí? Por eso ustedes lo ven en esos conciertos por allá, lejísimos, en esos pueblos y tal, y lleva artistas y todo eso. ¿Por qué? Porque él utiliza ese tipo, él encontró esa manera, ¿sí? Él se dio cuenta una vez que había unas partidas allí importantes y que las podía utilizar para esparcimiento, pues para utilizar parte del presupuesto de esos municipios. Ustedes saben que en los municipios, una vez en un municipio de esos, se escuchó que un municipio es que recibe muchas regalías, yo no sé si fue Agua Azul, que no tiene, la mayoría del pueblo no tiene acueducto, o sea, no tienen agua potable, pero en unas fiestas llevaron a Mar Anthony, hasta allá. ¿Cuánto les costaría? Pero bueno, eso formará parte de otra historia. Entonces, la importancia, digamos, de esta matriz de marco lógico es esa, es básicamente como desarrollar esa habilidad para poder plantear esos proyectos sociales que en algún momento están ahí disponibles y que pueden generar desarrollo y le pueden generar ingresos a una persona. Muchachos, ¿preguntas hasta aquí? ¿Dudas? No, profe. Bueno, listo, muchachos. Entonces, si no es más, nos veríamos dentro de 15 días, ya para que rematemos el curso. Ese día Bueno, ya, sí. qué pena, yo sí de pronto tengo una preguntita, sino que pensé que era de este tema. Yo mirando en la plataforma, la entrega del análisis financiero dice que tiene fecha máxima hasta mañana. No sé si de pronto usted lo habló al principio de la clase y pues yo llegué tarde, pero quisiera... No. ¿O usted la mueve? Lo que pasa es que yo estaba un poquito perdido de las cuentas, porque es que como nosotros arrancamos una semana después, entonces hay unos cronogramas que yo ya los había hecho. Ah, ya. Déjeme mirar. Yo sé que para hoy estaba el de organizacional y legal, ¿sí? Sí, señor. El financiero tiene que estar para dentro de 15 días. Ah, no, estás que hasta mañana. Yo Ah, estaba... no, espere que tiene mal entonces la fecha porque... Y el final también tiene fechas que para mañana, porque yo estuve mirando todo en la plataforma. Sí, no, lo que pasa es que sí, lo digo es porque como nosotros íbamos a iniciar unos días antes y resulta que eso se movió, entonces se quedó así. Pero bueno, este del estudio financiero y el cálculo de los indicadores, ah, sí, está para el 28, no, eso es para abril. ¿Qué fecha es dentro de 15 días, muchachos? El 10, abril 10, profe. Ah, no, mentira, espere que estoy mirando mal. Dice, sí, abril 10. Listo, ya quedó modificado y voy a modificar entonces el que dice, es que sabe que no, el que dice final, ese que dice final mejor eliminémoslo porque el final no hay final, el final es el de financiero, listo. Listo, profe, exactamente. Listo, muchas gracias, muchas gracias. Listo, profe, usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta, muchachos? Bueno, si no es más, entonces nos vemos en esa fecha, dentro de 15 días, el 10.
Ese día yo les hago unas preguntitas sobre ya el trabajo que debe estar todo terminado. Y con eso ya terminamos. Bueno, y hacemos el ejercicio sobre esto que vimos ahora. Entonces, la tarea para dentro de 15 días, no se las voy a colocar en la plataforma ni nada, ustedes se acuerdan, es investigar un proyecto, así como el que nos contó Carlos Mario ahora, pues él ya lo tiene, un proyecto de esos, ¿sí? Eso se consigue en internet o en la alcaldía, bueno, en cualquier parte, y traer esa información para que desarrollemos una matriz de marco lógico ese día como última nota, ¿vale, muchachos? Listo, profe. Listo, pues, muchachos. Cuídense mucho y Dios los bendiga. Nos vemos entonces. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. Hasta luego.